el inicio ya del ascenso, porque esos están a 65 pies. Entonces, si vamos hasta abajo, hacemos los cráneos, el que está a 90, el que es rojo muy bonito. Luego subimos, tratamos de encontrar los que están dos juntos. Y si te quieres acercar y pegar al cráneo y ver detalles, al final de cada toma, después de que te entres, después de que nos acercamos al objeto arqueológico y tú lo analizas a detalle y lo contemplas. ¿Esa es la línea de vida? Es nuestra línea de vida y está marcada. Está marcada cada 3 metros. Entonces esto nos da una primera idea. Y todo lo que hacemos bajo el agua lo medimos en base a este tipo de líneas. Es un pequeño croquis de este lugar, más o menos con sus orientaciones. Este es el norte. Estamos sobre un basamento que tiene 4 accesos, muy al estilo prehispánico. Y tenemos la entrada, el rectángulo que nos da acceso al cenote, que está sobre un pequeño basamento con 4 lados de acceso, que están precisamente orientados a los puntos cardinales, norte, sur, este. Ellos no los conocían como norte, sur, este, oeste, pero para ellos eran rojo, blanco, negro y amarillo. El negro es para nosotros, los arqueólogos subacuáticos de cenotes, es un rumbo bien interesante porque es el rumbo hacia el inframundo, hacia Xibalbá. Y lo que estamos viendo aquí, en esta elevación, en esta construcción, está orientado precisamente las 4 escalinatas, como vemos en muchos de los altares prehispánicos, están orientados al norte, sur, este y oeste, con un centro, que es el quinto rumbo del universo maya. El quinto rumbo, que es el centro, es el rumbo precisamente donde crece la gran ceiba sagrada, el árbol que sostiene el universo y cuyas raíces se originan en el inframundo. ¿Xibalbá es un lugar físico o es más bien un lugar mítico? Es un lugar mítico que se volvió un lugar físico cuando en algunos lugares los antiguos mayas hicieron réplicas o templos o acondicionaron ciertos pasajes en cuevas para volver un lugar físico, un lugar que era mítico, es como una especie de recreación de un evento mítico dentro de la cueva. El Xibalbá, de acuerdo al concepto, por ejemplo, más general de Witz, que es un concepto relativamente nuevo, por una lectura de un glifo que hace Dave Stewart hace algunos años, que es el glifo Witz o el glifo montaña, que tiene que ver con una montaña hueca, que en el interior, a través de esta montaña, se accede a una cueva interna que lleva precisamente al inframundo, en donde todos los elementos necesarios para que el hombre sobreviva se reproducen y se resguardan.
Es ahí donde me quiero ubicar, en el límite donde las imágenes y su coherencia narrativa están a punto de desvanecer. En la bruma del amanecer o en la penumbra de las aguas, para señalar solamente alguna posibilidad de mirar. Así como se mira hacia el cielo nocturno para detectar una estrella fugaz. ¿Cómo incluir todo lo que pasa en el mundo afuera durante esta investigación? La imagen de la guerra de Libia estallando mientras estaba en Calakmul en el 2011, pero también la indignación mundial, Julian Assange y los Wikileaks, el movimiento por la paz y justicia en México encabezado por Javier Sicilia, la guerra del narco, la invasión del maíz transgénico, la construcción de las mineras en territorio sagrado de los Wirikuta y en otras partes de la República. Antes Fukushima, Japón, la detonación de una planta nuclear. Ahora la guerra de Siria. Cierro los ojos y todo existe simultáneamente. ¿Cómo destilar una sola historia? Vuelo de regreso de Mérida a México. Al cruzar el Golfo de México de noche, veo los pozos petroleros con los fuegos abiertos en el mar abierto. Lo grabo con el celular. Pequeñas fogatas en la lejanía del negro indescifrable. Pienso, lo geoestratégico es también una forma de excavación. Los recursos naturales son también patrimonio. Hallazgo filosófico, el rizoma. El rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera. No tiene principio ni fin. Siempre tiene un medio por el que crece y desborda. El rizoma es un sistema acentrado y no jerárquico. Un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos y cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. El origen no es un punto, sino una multiplicidad de asociaciones. 15 de agosto 2012. Verano en Alemania. Ayer me fui junto con mi hija Sofía al Museo Geológico de Heidelberg, mi ciudad natal. Toda la primera planta del instituto está llena de vitrinas con piedras, minerales y fósiles. La iluminación precaria, cada paso da un eco. De tanta piedra al principio no veo nada. Piedras de río, diferentes tipos de arenas de la región, pedazos de rocas. ¿En qué reside mi reciente fascinación por las piedras? Me vuelvo a preguntar. Schauen mal. Das sind teilweise Tiere, die gibt's gar nicht mehr, Sophia. El que ves enfrente de ti es un dinosaurio. Es un triceratops. Mira, antes sus personas eran como monos. Tienen Knochen, pero de la cabeza.
Jetzt will ich mal gucken, man hat hier nämlich in Heidelberg, hat man einen der ersten Menschen gefunden. Das möchte ich mal sehen. Finalmente, en un rincón, un escaparate dedicado al hallazgo más espectacular de la región que ha aportado a la paleontología universal, la mandíbula del Homo erectus heidelbergensis. Es el hallazgo más temprano de un Homo erectus hace 600.000 años. Los orígenes, sí, los orígenes, los míos, los nuestros, todo se relaciona, la escritura, los viajes, las piedras. Sigue el viaje. Los restos de los adornos de mi madre, quemados, permanecieron en una cajita de cartón durante 30 años porque nadie quería enseñárnoslos. En un cajón en el mueble barroco de la abuela. Recién el verano pasado los desempaqué y los miré grabando. A simple vista no los puedo ver, solo así, grabando. Ahí también guardo los cartuchos de Super 8 de mi madre, celuloide en extinción. Todavía sé leer la letra inclinada de mi madre que indica la fecha y la ocasión de la filmación. Pero todo está pendiente de su paulatina desaparición. El significado de los objetos y la posibilidad de su comprensión van desvaneciendo con el tiempo. ¿Por qué o para qué guardamos entonces las cosas? ¿Por qué y para qué acomodo estas palabras e imágenes en este archivo que estás viendo? Noviembre 2012. Uno de los principales mitos que giran en torno a la cultura maya es que estos desaparecieron misteriosamente abandonando sus ciudades. Este mito viene de finales del siglo XIX, en una época en donde los exploradores europeos, norteamericanos e intelectuales mexicanos se negaban a conferirle a los grupos mayas de su tiempo la herencia intelectual de aquellos templos y pirámides hallados en la selva, en las selvas de la península. Primero de diciembre 2012, Viricuta no fue declarada reserva de la biosfera. Peña Nieto sube al poder y las semillas transgénicas invaden la tierra. Nota: en estas épocas, la reivindicación de la cosmovisión indígena en relación a la tierra, el medio ambiente y los recursos naturales es cada vez más pertinente. La conexión entre la defensa de las tierras,
versus los intereses del mercado y la explotación de las tierras como agua, maíz, metales, petróleo, se hacen cada vez más evidentes. Los indígenas siguen siendo los guardianes de la tierra, pero lo indígena solo cuenta en términos folclóricos. Lo maya, como brand turístico, ha atraído miles y miles de viajeros en el estado de Yucatán a lo largo del 2012. Todos los entrevistados sostienen que la idea del fin del mundo, como parte de la cosmovisión maya en el 2012, es solo una cuestión mercadotécnica, una fantasía esotérica occidental y una apropiación con fines políticos. 21 de diciembre 2012, llegó la fecha profética. En la mañana bajan 40,000 mayas zapatistas de sus altos en Chiapas a las calles de San Cristóbal de las Casas y Ocosingo para recordar en una procesión perfecta y silenciosa que ahí siguen construyendo, creando y resistiendo. A unos minutos de la medianoche, a unos minutos del fin del mundo, está cayendo una deliciosa lluvia tropical inesperada en Mérida. Salgo afuera al patio, miro hacia arriba, me empapo y recibo las gotas como bendiciones. Pienso, quizás el fin del mundo es simplemente el deseo de despertar un buen día para dejar atrás los caminos obsoletos, llegar a la orilla del camino y reinventar la propia existencia y el mundo que nos rodea. Mediodía, mar, progreso, umbrales, orillas. Hoy llegamos al mar, está revuelto como mi espíritu, el cielo nublado. Muchísimo viento. Es el mar que ya había soñado en varias ocasiones. Es el final del camino. Mientras caminaba, se dividieron las rutas. Suelto tu mano y caminaré sola.
29 de diciembre. Sigue el fin del mundo. Si el origen es difícil de puntualizar, también lo es el final. Al igual que el camino, la vida y las historias no tienen final. Pero entiendo que llegamos a umbrales. El final enmarca el recorrido. El origen y el fin abren y cierran el paréntesis. Al principio y al final, la escritura. Esta es mi voz, esta palabra escogida y esta imagen pronunciada. Fragmentos, vestigios, hallazgos y tepalcates que no completan una hipótesis, pero trazan un mapa y un relato personal de relaciones múltiples. ...31 de diciembre, Ciudad de México, despertar. Ya terminó el viaje, ya terminó. Es el último día del año. Despertar, mirar alrededor y emprender un nuevo camino. Recoger los pasos. Llegar a una nueva imagen o a una imagen extraviada. Nada se pierde, jamás. Todo está ahí siempre, latente, pulsando, volteado. Pronto descubrirán que es cierto, que somos partículas en un río histórico de DNA. Las piedras ya lo sabían desde antes. La memoria tiene una atracción gravitacional, nos jala hacia ella. El proceso de excavar contiene una promesa, la de revelar alguna verdad enterrada. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Me escuchan? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es, el documental surge por lo de tus padres, hay una segunda pregunta personal, y la segunda es, ¿qué tan presente se encuentra en tu trabajo en general y en particular en este? Gracias. Yo creo que todos mis trabajos son un poco excavaciones de alguna manera, ¿no? O sea, lo mencioné en algún momento del texto. Yo ya he hecho un trabajo sobre mis papás, ¿no? O sea, ese es como, y algunos de ustedes conocen ese trabajo, es mi debut fílmico hace 12 años, que es precisamente sobre eso. Entonces yo creo que eso sí es uno de los orígenes, o sea, en la pregunta de pues, ¿cuál es el origen?
de nuestras búsquedas y de la mía propia, pues ese seguramente es uno de los orígenes. Y ahí está, aunque creo que aquí es como uno de los apuntes, creo que aquí hay varias rutas que trato de precisamente de articular, que es creo que la apuesta de este trabajo, a ver si es posible que la vida propia y, como dije al principio, a ver si es posible, como en un sueño, reunir el antropólogo, la abuela, la reflexión sobre el cine, los vestigios, en fin, a ver si es posible juntar todo eso en un mismo texto, en un mismo espacio cinematográfico. Entonces, sí, o sea, sí es uno de los orígenes, pero es uno, ¿no? Y Agnes Barda, por supuesto, sí es uno de mis grandes referentes, me encanta ella, y creo que la idea de cosechar y pepenar, lo que ella plantea en su gran obra, Los cosechadores y yo, pues es uno de mis, o sea, pienso que sí, como documentalistas somos pepenadores, cosechadores y somos arqueólogos. ¿Alguien más? Hola. ¿Encontraste lo que buscabas en este proyecto? Sí, y mucho más, y mucho más. He encontrado, bueno, es un proyecto, porque pues tampoco, es un proyecto tan abierto y tan generoso y tan articulado y fusionado con mi vida que la verdad fue mucho más de lo que yo me podía incluso imaginar, ¿no? O sea, porque fueron los viajes, pero también la posibilidad de darle lectura, que creo que es lo que necesitamos o lo que buscamos, creo, todos de alguna manera, a ver cómo encontrar, cómo darle lectura a la vida, ¿no? Entonces la excavación me sirve como una metáfora maravillosa, el caminar, el viajar, donde las piedras, los vestigios son todos estos encuentros también, o las asociaciones que uno puede tejer entre una y otra cosa. Y como proyecto, digamos, creativo, de pronto salirme también de la convención de la pantalla y poder hacer una cosa en vivo, o de pronto desplegar el material en una página web, o que eso me da muchísimo gusto, pronto va a haber una publicación de los textos. Eso pues es mucho más de lo que yo me podía imaginar, es decir, como toda esa expansión que tampoco me lo planteé desde el principio. El proyecto más bien solito, o sea, nunca se dejó nunca se dejó como para un documental convencional. En realidad siempre quería hacer, creo que como eso, una cosa abierta, expandida y que tiene una vida propia y que no termina, o sea, no termina. O sea, llevo todo este año haciendo pequeñas presentaciones, cada vez son distintas las presentaciones, eso también, cada vez le encuentro nuevas cosas, entonces, pues ha sido increíble. Sí. Y complicado también, pero bueno. Sí. Buenas noches. Yo recuerdo cuando estuve estudiando arqueología el primer año, se me dijo que el practicar arqueología es también un proceso muy destructivo, ¿no? En el cual los alrededores se ven afectados por la actividad del científico. Usando la metáfora de la arqueología, de la excavación, ¿hubo algo que destruiste o dejó de ser cuando tú estabas haciendo esto? Digo, no sé, algo que, una percepción, algo que... No sé. Sí pasaron muchas cosas, ¿sabes? Pero así creo que es más bien como la idea con la que inicio, en el sentido de Walter Benjamin, de decir, uno remueve las capas y poco a poco vas, y obviamente al remover pues las quitas también, ¿no? Y sí ha habido cosas que se han tenido que quitar en el caminar o solitos se han ido, sí, pero de una manera orgánica, no sé qué decirte, sí. Buenas noches. Sí.
¿Qué tanto cambia cada presentación? Digamos, a partir de los norte, sur, los 4 puntos cardinales que tienes bien marcados en la historia, Sí. sin duda cada presentación se guía por esos puntos. Sí. y principios. Mira, esto ya es una presentación que se consolidó un poco, me gusta. La primera vez la presenté hace un mes y pico en Tijuana, en Bordox precisamente, y fue una presentación que yo sentía como muy cuajada. Sandra, por ejemplo, algunos otros vieron quizás una presentación más corta, que de media hora, mucho más escueta, que hice en Guadalajara, en un foro también de Transmedia, y en Cuernavaca. Y la primera presentación en Mérida con todos los antropólogos fue muy antropológica. Ahí sí decidí como justamente enfatizar el rumbo antropológico, ¿no? Y eso también fue algo que fui descubriendo, de verdad, están esos 4 rumbos. Y ustedes, si ustedes navegan por la página, que ojalá lo hagan, van a encontrar los rumbos y pueden también trazar o escoger su propia ruta, ¿no? Y sus propios nudos de asociación. Hay muchos más documentales ahí adentro. Hay más material, sí. O sea, yo creo que en total hay como 5 horas de video, sí, más o menos. Sí. Buenas noches. Llegas a este planteamiento narrativo después de no encontrar el documental que estabas buscando, ¿o ya lo buscabas así desde origen? No, digamos, aquí yo creo que lo que ustedes ven es justamente la investigación convertida en documental, ¿no? Y eso sí, no lo planteé desde el principio así. Al principio pensé que tanto las notas, o sea, el diario tal cual como se los estoy leyendo, y las notas visuales iban a pertenecer a la investigación y después se iban a convertir, o después iba a ser de esto un documental en forma, ¿no? Que es así como generalmente planteamos nuestros proyectos de manera ortodoxa, ¿no? Y ahí sí, en el caminar, cuestionándome también, que es algo que hacemos, creo que todos, ¿no? ¿Dónde está la obra? ¿En el caminar, en el proceso o al final cuando ya es el resultado? O sea, creo que todo el tiempo estamos con esa disyuntiva. Y en algún momento, revisando el material, lo que voy contando aquí un poco, también fui más bien asumiendo que ese material tenía que sustituir o tenía que convertirse en el discurso final, ¿no? Y no porque no encontré al otro documental, sino más bien todo esto me pareció tan poderoso, me hablaba de tantas cosas que dije, no, yo quiero, o sea, voy a apostar a eso, a ver si se puede, siempre obviamente con una gran duda, pero con un deseo también de que eso también podía ser un documental, de que eso, lo preliminar, digamos, lo aparentemente preliminar, lo fragmentario, ¿no? También los tepalcates, que son otras narrativas además, y que no nada más hay una manera, y lo sabemos, como canónica o congruente de narrar historias así compactas, sino pues existe también eso que es mucho más cercano a cómo funciona la memoria y la mente, ¿no? Y todo eso lo fui descubriendo y me fue gustando mucho. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues. Bueno, sí. Bueno, pues agradecemos el infinito viaje que nos Sí, hiciste. muchas gracias. Gracias a ti. Gracias Sergio también, que es mi colaborador en la edición, que está aquí. Un aplauso, por favor. También. Y también, pues gracias, agradecer al público el día de hoy y también a la presentación de hoy. Lo esperamos mañana y bueno, gracias por estar con Docs Forum el primer día. Pasen buena noche.